Alejandro Magno conquistó Persia en 3 años, sometió a Egipto en semanas, llegó hasta la India, construyó el imperio más extenso que el mundo antiguo había visto. Y sin embargo, el corazón de Arabia nunca cayó bajo su control. Roma dominó el Mediterráneo durante siglos, controló Siria, Palestina, Mesopotamia, Egipto, el norte de África. Y sin embargo, el corazón de Arabia nunca fue provincia romana. El imperio persa sasánida, el imperio bizantino, los mongoles, los cruzados, imperios que doblaron a naciones enteras. Y sin embargo, el corazón de Arabia siguió siendo lo que siempre fue: indomable. Hay una explicación geopolítica convencional para eso: el desierto, el calor, la ausencia de recursos que justificaran la inversión de una conquista. Pero hay otra explicación que existe desde hace 4000 años. Una profecía escrita antes de que ninguno de esos imperios existiera, antes de que Alejandro naciera, antes de que Roma fuera más que una aldea en una colina. Una profecía sobre un hombre que nunca nació todavía cuando fue pronunciada, y sobre sus descendientes, y sobre lo que serían, para siempre. Esa profecía está en Génesis 16, y la pregunta que este video va a hacer es la que ningún análisis geopolítico convencional sobre el Medio Oriente está dispuesto a hacer con honestidad. ¿Estamos viendo el cumplimiento de una sentencia de 4000 años? Para entender la profecía de Ismael, hay que entender primero quién era Ismael. No como personaje religioso, como ser humano real nacido en circunstancias extraordinariamente complejas. Abraham tenía una promesa de que sería el padre de una gran nación, de que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Pero Abraham tenía 75 años cuando recibió esa promesa, y su esposa Sara tenía 65 años. Y pasaron los años, 5 años, 10 años, y la promesa seguía sin cumplirse. Y Sara tomó una decisión que era perfectamente normal en el contexto cultural del mundo antiguo. Entregó a su esposa Agar, su sierva egipcia, como esposa secundaria, para que Agar concibiera en nombre de Sara, para que el hijo de Agar fuera, en términos legales y culturales de esa época, el hijo de Sara. Agar concibió, y en ese momento, algo cambió en la dinámica entre las dos mujeres. El texto del Génesis lo dice con una brevedad que esconde la profundidad del conflicto. Agar, al verse embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su señora. Sara, al sentirse despreciada, trató a Agar con dureza, y Agar huyó al desierto, sola, embarazada, sin destino. En el desierto, junto a una fuente de agua, Agar tuvo un encuentro que el texto describe como una visita del ángel del Señor. Ese encuentro es el primero de su tipo en la Biblia, la primera anunciación a una mujer, la primera promesa a alguien que no pertenecía al linaje de Abraham por sangre, una mujer egipcia, sierva, embarazada, fugitiva. Y el mensaje que recibe tiene dos partes. La primera es una instrucción: regresa, regresa y sométete. La segunda es una promesa: multiplicaré enormemente tu descendencia y no podrá ser contada a causa de su número. Y luego viene la descripción del hijo que nacerá. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha atendido tu aflicción. Y este hombre será como asno montaño. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Esas tres frases son la profecía, y son las que este video va a examinar con la misma honestidad arqueológica y geopolítica con que hemos examinado los textos anteriores de esta serie. Como asno montés. Esa es la traducción más común del hebreo Pere Adam, el asno salvaje del desierto. Pero Pere Adam es más complejo que eso. Pere es el asno montés, el onagro.
el animal del desierto que los pueblos del antiguo Oriente Medio conocían bien. No el asno domesticado de la agricultura, el onagro, que vive en el desierto, que no acepta yugo, que es extraordinariamente rápido y resistente, que conoce el territorio árido mejor que cualquier animal domesticado, y que es prácticamente imposible de capturar. Los textos mesopotámicos del segundo milenio antes de Cristo usan el onagro como símbolo del guerrero libre, del que vive por sus propias reglas, del que no puede ser doblegado por la civilización. Pero la frase completa es Pere Adam, asno montés de hombre. Hombre libre como el asno salvaje, indomable como el animal del desierto, perteneciente al desierto de la misma forma en que el onagro le pertenece. Y la historia de los pueblos que los académicos identifican como descendientes de Ismael, los pueblos árabes del desierto, es exactamente esa. 4000 años de resistencia a ser domesticados por los imperios que los rodeaban. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Esa frase ha generado más debate entre los intérpretes que cualquier otra de la profecía, porque puede leerse de dos formas completamente diferentes. La primera lectura es la belicosa. Ismael y sus descendientes estarán en conflicto permanente con todos los que los rodean. Serán agresores y serán atacados. La violencia será la constante de su relación con el mundo exterior. La segunda lectura es la del guerrero libre, no como agresor, sino como resistente. El que no acepta someterse, levanta su mano no para atacar, sino para defenderse de todos los que intentan someterlo. Y todos los que intentan someterlo levantan su mano contra él porque su independencia amenaza el orden que los imperios quieren imponer. Esas dos lecturas no son mutuamente excluyentes, pueden ser simultáneamente ciertas. Un pueblo que resiste a todos los que intentan dominarlo necesariamente generará la hostilidad de todos los que quieren dominarlo. Y la hostilidad de todos los que quieren dominarlo generará en ese pueblo la cultura de resistencia que los hace resistir. Es un ciclo, y el ciclo lleva 4000 años girando. Delante de todos sus hermanos, habitará. Esta frase es la más debatida de las tres. El hebreo al-Pnei Kol Ehab tiene varias traducciones posibles. Delante de todos sus hermanos, en presencia de todos sus hermanos, al este de todos sus hermanos, frente a todos sus hermanos. Algunos intérpretes la leen como una descripción geográfica. Ismael habitará en el territorio que está al este de sus hermanos, en la península arábiga, al este de Canaán, al este de Egipto, al este de los pueblos del Mediterráneo. Otros la leen como una descripción relacional. Ismael existirá en presencia de todos sus hermanos, no separado de ellos, no expulsado definitivamente, presente, inseparable, formando parte del mismo mundo que sus hermanos, aunque en tensión con ellos. Y esa lectura tiene una resonancia geopolítica que resulta difícil de ignorar en 2026. Los descendientes de Ismael no están en las márgenes del mapa, están en el centro, sentados sobre las reservas de energía que mueven la economía global, custodiando los lugares más sagrados de la segunda religión más grande del planeta, controlando las rutas marítimas por las que fluye el comercio internacional. Delante de todos sus hermanos, presentes, inseparables, en tensión permanente con ellos, exactamente como el texto describe. Aquí es donde la historia arqueológica y la historia geopolítica convergen de una forma que merece atención honesta. Los historiadores y arqueólogos modernos han estudiado extensivamente los patrones de resistencia de los pueblos árabes del desierto frente a los intentos de conquista imperial, y el patrón es consistente a lo largo de los milenios. Los imperios que intentaron controlar el corazón de Arabia invariablemente encontraron lo mismo. Podían controlar las rutas comerciales, podían establecer puestos militares en los bordes del desierto, podían negociar con las tribus que habitaban las zonas de transición, pero el corazón del desierto, el territorio donde vivían los árabes más nómadas y más independientes, era prácticamente incontrolable.
no porque fueran militarmente superiores, sino porque conocían el territorio mejor que cualquier ejército invasor, porque podían retirarse al desierto cuando la presión era insoportable y emerger cuando la presión cedía, porque su estructura tribal descentralizada no tenía un centro que conquistar. Destruir la capital de un imperio es una victoria decisiva. Destruir un campamento nómada en el desierto es una victoria sin consecuencias, porque el campamento se mueve. El onagro no tiene ciudad que tomar. Tiene desierto que conoce mejor que tú. Si este tipo de análisis es lo que estás buscando, suscríbete al canal. Cada semana decodificamos una pieza más del mapa. Hay un episodio específico de la historia antigua que ilustra este patrón mejor que ningún otro: la campaña de Alejandro Magno en Arabia, o más exactamente, la campaña que Alejandro planeó pero nunca ejecutó. Después de conquistar Persia, Egipto, el Levante y llegar hasta la India, Alejandro regresó a Babilonia con planes de expandir su imperio hacia el sur. Arabia era el objetivo siguiente. Tenía una flota preparada en el Éufrates, tenía tropas movilizadas, tenía el mismo nivel de planificación sistemática que había producido todas sus conquistas anteriores. Y en junio del año 323 a.C., antes de que la campaña comenzara, Alejandro murió de fiebre en Babilonia. Sus generales no continuaron el plan. Arabia quedó sin conquistar. Algunos historiadores modernos especulan sobre lo que habría ocurrido si Alejandro hubiera vivido y ejecutado esa campaña. La mayoría coincide en que habría encontrado algo diferente a todo lo que había enfrentado antes. No un ejército que batir, en campo abierto, un desierto sin centro, un pueblo sin capital, un enemigo que desaparece en la arena cuando el combate no le favorece y reaparece cuando las condiciones cambian. El onagro en su propio territorio. Y luego llegó el siglo VII de la Era Común, y algo ocurrió que ningún estratega imperial habría predicho. El pueblo que ningún imperio había podido domesticar salió del desierto, no para resistir a un conquistador, ser el conquistador. En menos de 100 años desde la muerte de Muhammad, en el año 632, los pueblos árabes habían construido un imperio que se extendía desde la península ibérica hasta las fronteras de China, más extenso que el de Alejandro, más duradero que el de Roma. El pueblo indomable que había resistido a todos los imperios que intentaron conquistarlo, se convirtió en el mayor poder conquistador de su era. Esa inversión es uno de los fenómenos más extraordinarios de la historia y tiene una lectura profética que los intérpretes islámicos, judíos y cristianos han analizado desde ángulos completamente diferentes. Para los intérpretes islámicos, es la reivindicación divina de un pueblo elegido para llevar el mensaje final al mundo. Para algunos intérpretes judíos y cristianos, es el cumplimiento parcial de la promesa que el ángel hizo a Agar en el desierto. Multiplicaré enormemente tu descendencia y no podrá ser contada. En el año 2026, el Islam tiene aproximadamente 2 millones de adherentes. La descendencia de Agar no puede ser contada. Hay algo en la historia de Agar e Ismael que los análisis proféticos raramente se detienen a examinar: la dimensión emocional. Cuando el ángel le dice a Agar que regrese y se someta, no lo dice sin contexto. Lo dice después de llamarla por su nombre: Agar, no sierva de Sara, no esclava egipcia. Agar. Es la primera vez en la Biblia que un ángel llama a alguien por su nombre de forma directa y le hace una pregunta antes de darle la instrucción: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Esa pregunta en el contexto de una promesa no es un interrogatorio, es un reconocimiento. Alguien que sabe perfectamente de dónde vienes y a dónde vas, te pregunta de todas formas, para que tú mismo lo digas, para que tú mismo te veas.
Y la promesa que sigue a esa pregunta no tiene condición de merecimiento. No le dice, te daré una gran descendencia si te portas bien. Le dice, te daré una gran descendencia. Y la instrucción de regresar no es un castigo, es el camino por el que la promesa se cumplirá. A veces, el lugar donde la promesa se cumple no es el lugar donde más queremos estar. Agar quería huir del lugar donde era maltratada, y el ángel le dijo que era precisamente en ese lugar donde la promesa comenzaría. Esa dimensión de la historia de Agar no es solo arqueología o geopolítica. Es algo que cualquier persona que ha vivido en circunstancias injustas y se ha preguntado si hay propósito en ese dolor, puede reconocer. Hay una persona que quiero que imagines. Tiene 52 años. Vive en Dearborn, Michigan. Es la ciudad con la mayor concentración de árabes fuera del mundo árabe. Sus padres llegaron del Líbano en los años 70. Es cristiana maronita, como la mayoría de los libaneses de su familia. Habla árabe en casa y en la iglesia. Habla inglés en el trabajo y con sus hijos. Vive exactamente en la intersección de dos mundos que el resto de la sociedad anglosajona raramente entiende juntos. Es árabe y cristiana. Y eso significa que cuando el mundo anglosajón habla de los árabes, habla de sus primos. Y cuando el mundo anglosajón habla de los cristianos, habla de su fe. Y con demasiada frecuencia, esas dos conversaciones asumen que esos dos grupos son mutuamente excluyentes. Esta mujer ha pasado décadas explicando que no lo son, que en la historia real, la descendencia de Ismael incluye a árabes de todas las tradiciones religiosas, que la tensión entre Isaac e Ismael no es la tensión entre judaísmo e islam, es más antigua que eso y más compleja que eso, y que ningún análisis del Medio Oriente que ignore esa complejidad va a entender por qué el conflicto no se resuelve con las herramientas que el mundo occidental sigue intentando aplicar. La profecía de Génesis 16 termina con algo que merece ser leído con la misma atención que el resto. Agar nombra al que le habló. Lo llama El Roi, el Dios que me ve. Y dice algo que los intérpretes han analizado como una de las afirmaciones más personales de todo el Génesis. ¿No he visto yo aquí al que me ve? En un libro lleno de teología y cosmología y promesas sobre el destino de los pueblos, esa frase es extraordinariamente íntima. Una mujer sola en el desierto. Sin estatus, sin recursos, sin nadie que la defienda. Y lo que descubre en ese desierto no es poder, es visibilidad. Alguien la ve, alguien conoce su nombre, alguien hace una promesa sobre su hijo antes de que nazca. Y esa experiencia de ser vista, cuando el mundo no te ve, es la que Agar lleva de regreso. No la promesa de grandeza, la certeza de que no está sola. Y quizás eso explica algo sobre la persistencia del pueblo que nació de ese encuentro en el desierto. No la ferocidad solamente, no la resistencia solamente. La convicción de que hay algo que los ve, que hay algo que los conoce por nombre, que hay algo que hizo una promesa sobre ellos antes de que el mundo supiera que existían. Esa convicción no produce sumisión, produce exactamente lo que la profecía describe. Un pueblo imposible de domesticar, que levanta su mano contra todos los que intentan borrarlo, que habita delante de todos sus hermanos, inseparable del mapa, indomable en el desierto, presente, para siempre. ¿Qué hacemos con todo esto? La profecía de Ismael en Génesis 16 es simultáneamente varias cosas. Es un texto personal sobre una mujer en el desierto que recibe una promesa que no pidió.
Es una descripción del carácter de un pueblo que esa promesa generaría. Es un mapa arqueológico que los historiadores pueden trazar a lo largo de 4000 años de resistencia imperial. Y es un componente del mismo conflicto que hemos analizado en esta serie desde el video 1, el origen de la tensión entre Isaac e Ismael, entre los descendientes de Sara y los descendientes de Agar, entre dos ramas del mismo árbol que nunca han dejado de estar delante de todos sus hermanos, presentes, en tensión, inseparables. Ninguna de esas dimensiones excluye a las otras, y la honestidad intelectual que este canal existe para mantener exige que las sostengamos todas juntas, sin reducir la historia de Ismael a un adversario, sin romantizar la complejidad del conflicto, sin ignorar lo que el texto dice y sin pretender que el texto lo dice todo. Así que te hago la pregunta directamente. Cuando lees la profecía del asno montés, del hombre cuya mano estará contra todos y la mano de todos contra él, del que habitará delante de todos sus hermanos, y luego miras el mapa del Medio Oriente de 2026, con sus 80.000 millones de habitantes, sus 2.000 millones de musulmanes, su control sobre la energía global, sus conflictos que ningún imperio ha podido resolver definitivamente. ¿Qué estás viendo? ¿Un texto suficientemente general para aplicarse a cualquier pueblo resistente de cualquier época? ¿Una descripción que los 4000 años de historia entre la tienda de Abraham y la guerra de 2026 han verificado con una consistencia que resulta difícil de atribuir al azar? ¿O algo más que nuestras categorías de historia, política y fe no tienen todavía la capacidad de procesar completamente juntas? Escríbelo en los comentarios, porque esta es una de las preguntas más antiguas de la historia, y sigue sin tener una respuesta que satisfaga completamente a todos los que la hacen. Y esa incomodidad compartida es exactamente el espacio donde este canal existe. Si llegaste hasta aquí, este canal es para ti. Suscríbete para no perderte el próximo episodio. Código Profético. No estamos aquí para cerrar el debate. Estamos aquí para abrirlo.